que es diputada a la Valenciana, dentro de Compromís, y por segunda legislatura. Sí, en menos de un año. Y nada, hoy nos va a explicar un poco cómo funciona el Congreso de los Diputados, por dentro, si lo que no se ve, y a ver, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que hacéis? Porque parece que no hay nadie, siempre que está vacío y todo eso. Bueno, en el Congreso tenemos varias cosas, que una cosa es el pleno, que es lo que se ve públicamente, es lo que graban las cámaras y es lo que muchas veces sale en los programas o en las noticias, pero realmente hay mucho trabajo detrás de preparación, de reunión con asociaciones, con entidades, con plataformas, de trabajo de redactar las propuestas, que todo ese trabajo se hace fuera del hemiciclo, se hace por una parte en comisiones, mediante la aprobación de PNLs, que es donde se hace realmente, no es la parte más mediática del Congreso, pero es donde realmente se hace más trabajo parlamentario, de negociación, y luego está, por otra parte, el pleno como tal, que es donde se hacen las proposiciones más mediáticas, es donde se lleva el gordo de las cosas que se quiere que sean más públicas. Porque muchas veces se ven los escaños vacíos, porque hay unos procesos de negociación que se hacen fuera del hemiciclo, que se hacen en los despachos, se hacen en los pasillos. Muchas veces no, siempre que no estamos en el hemiciclo es porque estamos haciendo algún tipo de trabajo fuera, o porque estás aprovechando para tener alguna reunión, o porque estás haciendo procesos de negociación, porque las propuestas tal cual llegan al pleno, se negocian, se transaccionan, se presentan enmiendas y lo que se aprueba siempre es bastante diferente a la propuesta inicial que ha llegado, y todo ese proceso de negociación se hace fuera del hemiciclo. Por eso muchas veces... Actualmente son 350 escaños, que son muchos, pero bueno, según la Constitución hasta 400 podría haber. Y pues eso, ves por la tele, hombre, es que solamente hay 4, es que parece que no hay nadie ahí. Una curiosidad que mucha gente dice... Sí, es la parte de nuestro trabajo más visible, pero para mí también es una de las menos productivas a nivel de propuestas, porque muchas veces estás en el pleno, las posiciones de los diferentes partidos las conoces previamente, los procesos de negociación se hacen o previamente o durante el pleno fuera del hemiciclo, por tanto simplemente es una escenificación de lo que ya se está haciendo a nivel productivo. El pleno es mucho menos productivo, pero es muy mediático, por eso muchas veces no están todos los escaños llenos, y depende de quién habla, pues genera mucho más interés o genera menos interés. Yo, por ejemplo, estoy bastante acostumbrada a hablar a un hemiciclo relativamente vacío, dependiendo de la proposición que defienda, pero siempre hay mucha más expectación por escuchar a los grandes líderes que por escuchar a una diputada de circunscripción, que para ellos no es importante, aunque tu propuesta puede ser muy importante. Hace poco, era una semana o 2, vi una de un compañero tuyo, de Carles Mulet, en el Senado, que estaba prácticamente él solo allí, por lo que dices, no es mediático, no tal, y estaba el pobre allí, que parecía que estaba en el Senado. Efectivamente aún se agrava más la situación, porque es un espacio parlamentario muchísimo menos mediático que el Congreso. El Congreso aún tenemos esa repercusión pública en los medios que el Senado prácticamente no tiene. Pero bueno, como anécdota, no solamente el Parlamento español es uno de los pocos de la Unión Europea que tiene un escaño por diputado. La mayoría, cuando vemos por ejemplo el Parlamento alemán y está lleno, es que no hay un escaño por cabeza. Entonces, si hay gente reunida, no se nota tanto como en un hemiciclo donde todos tenemos nuestro escaño y nuestro sitio ubicado. Yo desde fuera, yo soy nueva en todo esto de la vida parlamentaria, y desde fuera lo veía igual, pensaba dónde están, qué están haciendo, pero la verdad es que lo que tendríamos que hacer es replantearnos cómo desarrollamos nuestra tarea parlamentaria, porque al final la parte más productiva es la que menos se ve,
y la parte más mediática es la menos realmente productiva. Entonces deberíamos de repensar, y yo es algo que ya hace tiempo, desde el principio que estoy en el Congreso, que pienso, que me planteo, que hablo con la gente, con mis amigos, con mi familia, para saber un poco también cómo se podría hacer llegar ese trabajo que realmente sí estamos haciendo, ese trabajo de preparación, de presentación de proposiciones no de ley, de presentación de proposiciones de ley, de preguntas parlamentarias, de comparecencias, toda la parte de comisiones, todo ese trabajo que realmente es el 90% del trabajo productivo que realmente va a influir en el día a día de la gente, que estamos haciendo para que todo ese trabajo quede en un segundo plano, y lo único que estamos exteriorizando es un pleno que es una pequeña parte de las propuestas que llevamos al Parlamento, una muy pequeña parte, y además son muchas horas invertidas, porque al final el pleno dura 2 días y medio, son muchas horas invertidas cuando realmente el trabajo está hecho previamente o se está haciendo fuera de ese hemiciclo. Sí, porque de hecho para poder quedar hoy hemos tenido que cambiar muchas veces por eso. Es que... Reunión con la plataforma de sí, afectados por la MAT, reunión, de hecho de aquí tengo una reunión con una plataforma de afectados por un tema de regeneración de costas. Al final hay muchísimo trabajo que se está haciendo que es totalmente invisible. Entonces para mí sí que sería importante que nos empezáramos a plantear el hemiciclo, el funcionamiento del hemiciclo y de los plenos parlamentarios. Se pensó en un momento en el que no había tantos medios de comunicación, no había redes sociales, no había todos esos inputs que ahora sí que tenemos. No, era necesario asistir allí para debatir y verte cara a cara. No teníamos los mismos medios de transporte, no podíamos quedar con tanta facilidad para negociar cosas. Y en ese momento tenía su sentido que tuviésemos ese espacio de debate conjunto los 350 diputados y diputadas, pero actualmente esa situación ha cambiado. Tenemos muchísimas maneras de negociar, de parlamentar al final, que es la función del Parlamento, que deberíamos empezar a explotar, y que yo creo que sería mucho más productivo tanto para nosotros como para la gente que recibiría mucho mejor qué es lo que estamos haciendo realmente, que muchas veces se queda. Al final lo que aparecen son los titulares, es como el resultado final de un partido de fútbol, por ejemplo, que han quedado así, pero no has visto el partido y no sabes qué es lo que si el pasa. resultado es justo, es injusto o... Efectivamente, y tenemos que tener en cuenta que en el momento que se piensa el funcionamiento del Parlamento estatal, se piensa desde un punto de vista totalmente restrictivo. Muchas veces nos dicen los diputados más activos son no sé quién, porque ha presentado no sé cuántas propuestas. Pero muchas de esas propuestas en el Parlamento español ni tan siquiera llegan a debate, porque los cupos son muy restrictivos. Y ni tan solo hay una fluidez clara. Por ejemplo, en una comisión, las proposiciones no de ley es la manera de funcionar básicamente dentro del Congreso. Son propuestas parlamentarias para mejorar cosas, para instar al gobierno a cambiar algo, para mejorar algo, para hacer una ley, depende de la propuesta, pues es para una cosa o para otra. Pero es el gordo de funcionamiento del Congreso es las proposiciones no de ley vía, sobre todo, comisiones. Pues los cupos están totalmente restringidos por grupos parlamentarios. ¿Eso qué significa? Significa que en una comisión, por ejemplo, el Partido Popular puede no presentar ninguna proposición no de ley y el cupo de 3 que tiene decae automáticamente. Y yo puedo tener una cola de 10 proposiciones presentadas en esa comisión y solo podré presentar una. Vale. Y las otras, aunque 3 no se debatrán, y esto no, es un ejemplo que se puede intuir partidista, pero no lo es, porque me pasó en la última comisión de infancia. El cupo del Partido Popular eran 3 proposiciones no de ley, el cupo del grupo mixto en nuestro caso era una. Yo tenía mi proposición presentada, el Partido Popular no presentó ninguna. En lugar de debatir 11 propuestas
proposiciones no de ley, debatimos solo 8. Vale. O sea Y en mi caso yo tenía y supongo que los otros grupos parlamentarios teníamos propuestas a la cola que no podíamos poner en esa comisión, aunque hubiera 3 menos, simplemente porque no teníamos cupo. Así se desarrolla toda la actividad parlamentaria del Congreso. Por ejemplo, debates en pleno. En los debates en pleno yo he llegado a tener 1 minuto para defender mi postura sobre un tema. bien. 1 minuto. En 1 minuto es muy difícil. Al final coges práctica y puedes decir muchas cosas en 1 minuto, pero 1 minuto es muy poco tiempo para poder defender propuestas de calado, porque al final estamos hablando de propuestas de muchísimo calado, de propuestas que cambian realmente la vida de las personas, del voto a los 16 años, del permiso de paternidad y maternidad igualitario e intransferible, de aumentar el salario mínimo interprofesional. Estamos hablando de cosas de mucho calado. Y te ves con que tu cupo, el reglamento, te restringe a 1 minuto o 2 como máximo. Vosotros estáis en el grupo mixto, que eso ya es, o sea, todavía más restringido de lo que puede tener un grupo parlamentario normal. Efectivamente, porque los tiempos van en relación a los diputados y diputadas que formamos los grupos, pero además el grupo mixto está más restringido. Y normalmente tenemos 6 minutos el grupo mixto a repartir entre los que queramos intervenir. 6 minutos a repartir entre los que queramos intervenir, si es que es verdad que el grupo mixto seguramente será dentro del Congreso el grupo que más democráticamente funciona y que más vía consenso, porque no nos obliga el reglamento a que así sea, y la verdad es que la relación, aunque hay gente de ideología muy dispar, la verdad es que hay un muy buen ambiente y se intenta ser muy flexible y se intenta adaptar mucho a las necesidades de cada grupo para poder conseguir que al final un día a lo mejor nos posicionemos yo te dejo todos. 1 minuto y otro día me dejas tú a mí para poder Normalmente intervenir, tenemos un acuerdo implícito que intentamos intervenir 3 grupos, nos intentamos repartir, entonces tenemos 2 minutos, 2 minutazos, Wow. 2 minutazos para defender nuestra postura. Si son temas ya muy importantes, entonces sí que, pues si tenemos 1 minuto y intentamos ser flexibles. Y en los temas que afectan especialmente a un territorio, porque la mayoría del grupo mixto somos gente pues, como Compromís, que representa al País Valencià, o PDeCAT a Cataluña, Bildu al País Vasco, está Foro Asturias, está Coalición Canaria, somos Nueva Canaria. Entonces, como la mayoría somos gente que representamos a un territorio muy concreto, si tenemos un acuerdo no escrito también, que si algo afecta directamente al territorio se le respeta el tiempo a los diputados o las diputadas de ese territorio. Por ejemplo, si se va a debatir algo sobre el plátano de Canarias, pues evidentemente, aunque yo tenga mi posición al respecto, respetaré totalmente que ese tiempo sea ocupado por Coalición Canaria y Nueva Canaria, que son el diputado y la diputada que realmente les afecta. Más afectados. Entonces sí que intentamos, aunque es difícil encajar todo eso, más en un grupo de 19 diputados, que es muy grande, para ser el grupo mixto sí que intentamos tener ese respeto y tener esa cordialidad, incluso negociar a veces con la mesa para los temas muy conflictivos, en lugar de 6 minutos, pues que sean 8, y tener ahí 1 minuto y medio o cositas así, y así vamos tanteando. Negociaron que sea con la mesa para pedir tiempo. Con todos. Y explícanos un poco cómo funcionan las comisiones, porque se basa toda a base del trabajo, es toda a base de las comisiones y tal. ¿Cómo funcionan? ¿Están repartidas en varias secciones? ¿Estás en la comisión de infancia? Yo estoy en 3 comisiones, estoy en igualdad, en sanidad, bienestar social y consumo, que es una única comisión, y en infancia y adolescencia. Aún así, yo me ocupo de toda la parte social, digamos, porque por formación es lo que más conozco. Yo soy trabajadora social, entonces toda la parte social, educación,
bienestar social, todos los temas por supuesto, todos los temas de la circunscripción de Castellón, que es mi circunscripción, los trato yo. Y las comisiones son como mini plenos, por decirlo de alguna manera, son como los plenos estamos todos y en las comisiones tenemos representantes de cada uno de los partidos de manera proporcional al número de diputados de escaños que tenemos en el hemiciclo. Y se hace de manera sectorial, por ejemplo, la de sanidad, bienestar social y consumo es una, industria es otra, fomento es otra que trata el tema de infraestructuras, economía. Entonces son comisiones sectoriales que es donde realmente se trabaja, porque piensa que en un pleno puede haber 4 o 5 proposiciones no de ley, 2 proposiciones de ley y la sesión de control al gobierno, y en una comisión pueden haber 11 sobre un tema concreto. Solo 11, por ejemplo, de sanidad y bienestar social, solo 11 sobre infancia, solo 11 de temas de discapacidad. Entonces, es donde realmente se hace un volumen de trabajo mucho más grande y es donde realmente se toman muchísimas de las decisiones que luego afectarán. Luego, aparte, las comisiones son, digamos, los mini plenos sectoriales, por decirlo de alguna manera, y aparte algunas comisiones tienen subcomisiones que tratan temas específicos. En mi caso, por ejemplo, la Comisión de Igualdad tiene una subcomisión ahora mismo para crear el Pacto de Estado sobre violencia de género, contra la violencia de género, que tanto se ha demandado. Pues así hay otras comisiones que tienen subcomisiones que se dedican a tratar un tema específico que tiene una vigencia de 6 meses y en esos 6 meses tienen que, pues en nuestro caso, acordar un pacto, unas líneas básicas de trabajo en el tema de violencia de género. Y es realmente donde se trabaja. Las comisiones se suelen convocar, el reglamento establece una vez al mes, pero se suelen convocar bastante más veces de una vez al mes. Normalmente cada 15 días tenemos comisión. Para poder, pues tenéis tanta cosa que debatir, que poner de acuerdo. Efectivamente, además las comisiones llevan mucha carga de trabajo, tanto de preparación como de defensa, negociación, enmienda de las proposiciones, porque todo ese trabajo es el que viene detrás. Son 11 PNLs por comisión, de las que yo, por ejemplo, mía es una. Entonces, las otras 10, yo como representante del grupo mixto me encargo de leerlas, de hacer el posicionamiento, de hacer enmiendas si quiero modificar algo para mejorarla, de defender el posicionamiento del grupo mixto, de Compromís en este caso, tanto si es a favor como si es en contra. Pero claro, todo eso luego se vota y tienes que conocer la propuesta, tienes que conocer las enmiendas de todos los grupos parlamentarios, porque todos tenemos derecho a presentar enmiendas, y tienes que estar muy atenta para saber cuál es el texto final, porque todo eso se hace durante el desarrollo de la comisión. Cuando se negocia se cambia el texto, se cambia una coma, se cambian 3 párrafos o se añaden 5 puntos. Ha habido veces que hay propuestas no de ley que llevan un punto y yo añado otro, el PSOE añade 2 y Podemos añade 3 más, y al final de una proposición que era de muy poco calado acaba siendo algo de mucha relevancia por el trabajo, y todo ese trabajo se hace en el momento. ¿Dónde se hace? Evidentemente no se hace allí en la mesa porque el debate se está desarrollando, se hace en el despacho o en el pasillo, y es cuando enfocan y están las sillas vacías. Claro. Pero no es porque, o sea, es porque estamos haciendo el trabajo sin molestar al debate público, que también está bien que la gente pueda seguir el posicionamiento de cada uno de los partidos, sin que estemos ahí y hablando del texto que se está modificando. Guay. Y ahora hablas de diputados y diputadas, ¿no? Esta es la legislatura con mayor número de diputadas. ¿Cómo ves el tema, y aparte estás en igualdad, cómo ves el tema de las diputadas y los diputados? Me imagino que por parte de los diputados habrá bastante respeto hacia las diputadas,
teoría. El Congreso es un entorno muy masculino y muy machista. Aunque sí que es verdad que hay gente, cada vez hay más gente sensibilizada, el hecho que seamos más mujeres pues hace que reclamemos más nuestro espacio y hagamos un ejercicio al final de aprendizaje conjunto, pero tenemos que tener en cuenta que no por ser mujer eres feminista. Y si no eres feminista, pues no entiendes esa estructura machista que muchas veces se nos aplica a nosotras de una manera muy cruel bajo mi punto de vista. El Congreso es todo entorno político, son entornos que tradicionalmente han ocupado hombres y por tanto son entornos mucho más machistas que otros entornos. Pero especialmente creo que el Congreso es un entorno donde tenemos que replantearnos muchas cosas, donde tenemos que pensar y repensar cómo estamos tratando y cómo estamos abordando la situación. Esta legislatura la situación ha cambiado, pero en la legislatura breve, en la mini legislatura, tenemos que tener en cuenta que de todas las presidencias de comisión solo había una presidenta mujer y era la de igualdad. Por tanto, nos tenemos que cuestionar qué es lo que está pasando. La meritocracia sobre el papel está muy bien, pero es cierto que no partimos en igualdad de condiciones. Es cierto que las mujeres automáticamente se nos relega a un segundo plano, se nos achacan, por ejemplo, se nos asignan temas que tradicionalmente se han pensado que son femeninos, como temas de bienestar social, por ejemplo, temas de educación. Esos son temas que siempre gestionamos las mujeres. No hay más que mirar quién forma parte de las comisiones de economía, por ejemplo, mayoritariamente hombres. ¿Quién forma parte de la comisión de igualdad? Mayoritariamente mujeres. ¿Quién forma parte de la comisión de bienestar social? Hay muchas mujeres. Aunque en la comisión de bienestar social, al estar sanidad, también hay hombres. Al ir juntas también hay hombres. Pero sí que hay que tener una visión mucho más global. Y tenemos que analizar también que no es un tema de izquierdas o de derechas, o de gente progresista o gente conservadora. Estamos hablando de que el patriarcado es un tema que impregna a toda la gente, a mujeres, a hombres, a gente progresista, a personas más conservadoras, y al final muchas veces la gente progresista, por el simple hecho de ser progresista, nos colgamos la medallita de trabajar mucho más por la igualdad que la gente conservadora, cuando no siempre es cierto. Y para mí una de las cosas que hace visible esto es cuántos líderes mujeres tenemos actualmente. El PP es un hombre, Podemos es un hombre, Izquierda Unida o Unidos Podemos, pero Izquierda Unida, que realmente es un hombre, en Común Podem es un hombre, en Marea es una mujer. Pero ahora mismo que se presentasen... Que se presentasen como candidatos a la presidencia, todos hombres. Vale. Pedro Sánchez, porque es que se presentó, aunque no... Pedro Sánchez, sí, Rajoy, Albert Rivera y Pablo Iglesias. Vale. Y como líderes de fuerzas más allá de hecho, una cosa que para mí es muy representativa es el hecho de mirar, contar cuántas mujeres y cuántos hombres intervinieron en el debate de investidura de Mariano Rajoy. Intervino Coalición Canaria, que es una mujer. Porque realmente está ella. Y porque solamente está ella. Yeah. Efectivamente. Pero si haces el repaso, la mayoría de líderes, en mi caso, somos 3 diputados y una diputada. De 4, 3 hombres y una mujer. ¿Y dentro del grupo mixto, el tema este? Dentro del grupo mixto son mayoría hombres.
Aunque hay que tener en cuenta que PDCAT, como son muchos, son 9 o 8, no recuerdo si ahora si son 8 o 9, compensan un poco la balanza, compensan un poco. Pero luego está Foro Asturias, son 2 hombres, 2 diputados y los 2 hombres. Coalición Canaria es una mujer. EH Bildu son un hombre y una mujer. Antes eran 2 mujeres en la legislatura corta, ahora son un hombre y una mujer. Nosotros somos 3 y 1. Nova Canaria es un hombre también. UPN es hombre. Y creo que ya está, creo que no me dejo a nadie. He dicho ya todas las fuerzas. Bueno, aún así, si me dejara alguien, pues o serían 50 o son todo hombres. Mayoritariamente son hombres. Y luego cuando hablamos de feminizar la política, pues también muchos de nuestros líderes utilizan muchos clichés que no deberían utilizar. Sobre eso te quería preguntar, sobre la feminización de la política, que últimamente se ha hablado así, no sé si mucho o poco, pero... Se ha hablado, que es importante. Se ha hablado. Lo importante es precisamente que se está hablando y se están abriendo esos debates que hasta ahora nadie se había planteado. Nadie se había planteado que la política era un espacio masculino y era un espacio machista. Yo muchas veces, lo digo, tengo el síndrome de la intrusa. Yo me siento intrusa en mi puesto de trabajo. Yo siento muchas veces que no se me toma tan en serio como a mis compañeros chicos. O se me trata diferente. Yo soy la niña. Y ni tan siquiera soy la más joven de mi grupo del Compromís. Y aún así soy la niña. Pero soy la niña en Compromís, soy la niña en el grupo mixto y soy la niña en las comisiones. Porque además a mí se me suma que soy mujer y eso ya hace que se me infantilice, pero además soy muy joven. Entonces es un entorno muy adulto, con una concepción de que la gente joven no tenemos nuestro espacio allí, aunque ahora más, porque hay gente más joven, pero hasta ahora no. La media de edad es altísima en el hemiciclo y además soy mujer. La parte buena de todos estos procesos es que se está precisamente empezando a hablar de feminizar la política, de ambientes masculinos, de la importancia del feminismo, de la importancia de la igualdad. La parte mala es que en el 2017 deberíamos de haber avanzado mucho más de lo que hemos avanzado. La feminización de la política va más allá simplemente de la representación y en eso estoy de acuerdo, por ejemplo, en las últimas declaraciones tan polémicas de Pablo Iglesias. Va más allá de que nosotras estemos representadas y nosotras estamos y ocupamos sitios, pero no se nos reconoce como líderes o como interlocutoras válidas. No vale de nada que estemos ahí. Si somos la cuota que cubre la legalidad, no vale de nada que estemos ahí. Lo importante es crear esos procesos nuevos, esos procesos de diálogo diferentes, ese espacio. Tradicionalmente los espacios masculinos son mucho más competitivos, mucho menos humanos, básicamente porque tradicionalmente esos espacios más humanos se nos han sacado a las mujeres y a las mujeres se nos han educado desde un punto de vista más dialogante, más colaborativo, un trabajo mucho más colaborativo. Y son todas esas maneras de funcionar las que tenemos que llevar a la política, porque además se ha visto en estas 2 legislaturas que necesitamos un trabajo colaborativo, que el hecho de que ya no haya más mayorías absolutas, y esperemos que no las haya más, pasa por procesos de diálogo, por procesos de negociación, por procesos de colaboración, al final por intentar llegar a consensos e intentar pasar un poco por encima de los partidos políticos y de las ideologías. E intentar trabajar, una vez estamos en el hemiciclo, trabajar por mejorar la vida de las personas en la medida de lo posible, desde todos los partidos. Intentando que las soluciones, en eso Compromís lo decimos muchas veces porque al ser una coalición de partidos nos obliga muchas veces a negociar, en intentar que muchas veces
los acuerdos no agraden a todos o no agraden a nadie prácticamente, pero cubran las necesidades de toda la ciudadanía al final, que es muy importante. Y la feminización de la política va por esa vía, más que por el hecho de que estemos representadas o no, por el hecho de tener una capacidad de diálogo y tener una capacidad de consenso y reconstruir o deconstruir la política tradicional tal cual la concebimos. Para eso hay que bajar mucho los humos, la beligerancia, y hay momentos en que es importante decirse las cosas, pero hay momentos en que es más importante dejar a un lado la confrontación y primar el diálogo. Como ejemplo, en la Comisión de Igualdad casi todo lo que se propone sale por consenso. Casi todo lo que se aprueba sale por consenso, y las pocas cosas que no salen por consenso salen por una amplia mayoría y normalmente abstención, y muy pocas veces por votos en contra.